ya venimos hablando de ¿qué? De salvación, ¿de qué más? Liberación. Y hoy vamos a hablar de sanidad. Dígale a su vecino, al fin ya. Sí, pero la sanidad es lo que sella la liberación. Si tú estás sano es porque ya fuiste libre. Entonces la sanidad viene siendo como el sello de la liberación. Repita conmigo, la sanidad viene siendo como el sello de la liberación. Oye, yo estudiando sanidad, ya que a la congregación se está dando los talleres, estudios los días miércoles de sanidad, y estudiando la Biblia. Oye, si la sanidad fuera una clínica, en la Biblia todo estuviera full. Porque no hay una persona en la Biblia que no haya sufrido de rechazo, de persecución, de todo impresionante. Yo estudiando digo, bueno, pero aquí es un hospital la Biblia, ¿verdad? Parece un hospital y es un hospital. La bendición es que muchos salen libres y salen restaurados, pero realmente es una necesidad urgente. Y en la Biblia usted ve, ya hablamos de José, un hombre que fue rechazado, perseguido, traicionado por su propia sangre, pero llegó a su destino de gloria, ¿verdad? Y muchos ejemplos de la Biblia, dígame este tipo, ¿cómo se llama? Gedeón, que estaba escondido en un lagar, trillando trigo. O sea, el lagar tiene que estar en una parte donde la brisa pegue para que se lleve la paja. Y él estaba trillando trigo en un lagar. Imagínate el miedo de estar escondido por los madianitas, porque los madianitas esperan que tú trabajas y después cuando ya la vas a pegar, te lo quitan. Los madianitas dejan a la gente en el casi que la pego. Me voy a ganar esto y de repente, ¡ping! Es un espíritu que no te termina de dejar de conquistar lo que Dios puso ya en tu corazón. Entonces, ¿cómo se llama? Gedeón sufría de ese miedo, ese rechazo, con razón, sin razón. Lo cierto es que hay una gran verdad, ¿verdad? Dios vino a sanarnos también. Repite, Dios, Jesucristo vino a sanarnos. Cuando uno opera desde el trauma, desde todas esas cuestiones extrañas que se nos pegaron en la vida se hace más pesada y se hace más difícil y todo te cuesta como el doble. ¿Sabes por qué la Biblia dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar? ¿Cansado? ¿Y por qué llegamos a Jesús cansado y cargado? Porque llevamos exceso de equipaje en nuestras maletas. Y los que más pesan en la vida son los traumas que traemos. Y a pesar que Gedeón estaba allí escondido en ese lagar por miedo, por temor a los madianitas, cuando el ángel se le aparece, le dice, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. El tipo dijo, eso es conmigo, si es contigo, Gedeón. Dile a tu vecino, tú eres un hombre valiente y esforzado para que a pesar de que has tenido traumas, todavía estás aquí en pie adorando y alabando al Señor. ¿Ves? Porque fíjate cómo ve Dios y cómo nos vemos nosotros, ¿no? El ángel no le dijo, mira, miedoso, salte del lagar. Le dijo, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Lo cierto es que todos los hombres de la Biblia te enterraron algo en el fondo de su alma y siempre quedaron atrapados como en una cárcel, ¿verdad? Entonces, yo creo que los que estamos aquí ya no tienen nada enterrado ahí adentro de su alma, ¿cierto? Aquí nadie debe sufrir de culpa ni de rechazo, ¿verdad? Existe una guerra silenciosa entre cómo la gente te ve, cómo tú te ves y cómo Dios te ve. Repite conmigo, existe una guerra silenciosa dentro de todos nosotros. Es como una batalla de 3 espejos, ¿verdad? De cómo yo me veo. Repite que como yo me veo,
cómo los demás me ven y cómo me ve Dios. Ahora, ¿cómo te mira Dios? ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo crees tú que Dios te mira? Pregúntale a su vecino, ¿cómo crees tú que Dios te mira? Respóndale algo, vamos a ver. ¿Ah? ¿Quién le dio dones a los hombres? ¿Y cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo tú estás hoy? ¿O como Él te diseñó? ¿Y cómo te ves tú? Ahora, ¿cómo te ves tú y cómo te ven los demás? Es más importante de cómo Dios te ve. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo a verme como Dios me ve? ¿Ah? Como alguien dice por ahí, Dios no creó accidentes, Dios creó propósitos. ¿Crees eso? Entonces tú no eres lo que pasó, tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Ya? Dios, ciertamente uno tiene que tener cuidado con esto porque la Biblia dice que Dios sana al herido, pero también al soberbio lo abate. ¿No? Dios, repito amigo, Dios sana al enfermo, pero quebranta al orgulloso. ¿No? Pero el soberbio puede sanar hoy mismo si deja de buscar a un abogado que lo defienda y empieza a buscar un salvador que lo limpie. Levante la mano a los soberbios, vamos a ver. ¿Qué hacen los soberbios? Buscan siempre un abogado que lo defienda. ¿Verdad? Entonces, pero hoy puedes empezar a buscar un salvador que te limpie. ¿Qué resulta más? Entonces tú ves que cuando alguien siempre se defiende, repito amigos, cuando alguien siempre se defiende, hay algo allí que está protegiendo. O sea, siempre quiere tener la razón. ¿Le ha pasado? Entonces ya no necesita ser un profeta para saber, oye, pero esto siempre se defiende. ¿Ah? Porque la sanidad no llega a quien la merezca, sino a quien sabe que la necesita. Repite conmigo, la sanidad llega a quien sabe que la necesite. ¿No? Entonces, pero para ser sano también tienes que ser muy honesto contigo mismo. Dile a tu vecino, tienes que ser muy honesto contigo mismo si quieres recibir realmente sanidad. ¿Por qué? Porque la razón es un escudo humano. La razón siempre va a ser que tú te quedes allí en el pozo y tienes derecho a estar así. La razón justifica. La razón te justifica. ¿Tú tienes razones para estar así? Sí, puedes tenerla o no. Si alguien te hiere, ¿tienes razón para permanecer herido? ¿Ah? ¿Te justifica? Sí te justifica, pero no te sana. ¿Aló? Ahora tú necesitas sanar. No necesitas justificar para permanecer así como estás. ¿No vamos entendiendo? Sí. Repito amigos, yo puedo tener la razón, pero con la razón me puede justificar, pero eso no me sana. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A dejar de justificarme. ¿Por qué? Porque la sanidad no llega al que tiene la razón, sino al que tiene la verdad. Y la verdad no viene a darte la razón, sino la verdad viene a darte libertad. Este es un trabalengua, lo vamos a repetir. Tengo que aprender a no justificarme, porque la sanidad no llega al que tiene la razón, sino al que tiene. ¿Y quién tiene la verdad? La palabra, Cristo, ¿verdad? Entonces la verdad viene a darte la razón.
¿Qué viene a darte? Libertad, sanidad. Y por eso es que la gente no termina de sanar, porque la razón lo tiene secuestrado. Entonces justifica. Entonces, si todos los personajes que tú ves en la Biblia hubiesen justificado sus razones, no existieran héroes de fe, no existieran victorias por ningún lado. Porque el sistema está hecho para que tú vivas por tus razones. Y tus razones son las que siempre te tienen preso. ¿Verdad? Entonces esto es algo tremendo, porque toda la verdad es dejar de contarle a Dios tu versión de la historia y empezar a escuchar la versión de Dios sobre tu vida. Repita conmigo, tener la verdad es dejar de contarle a Dios tu versión de tu historia y empezar a escuchar la versión de Dios sobre tu vida. ¿Qué versión tendrá Dios sobre tu vida? Yo creo que es buenísima. Porque Dios no puede crear gente a su imagen con una versión. ¿Tú te imaginas? Cuando Dios crea al hombre, crea a sus hijos, imagínate todos los tesoros que puso en cada uno de ellos. Lo mejor de lo mejor. Y la vida y todo te borró. Y te hace ver que eres lo peor. Cuando Dios te engendra, Él engendra lo mejor. Tú sabes, yo quiero hablarte rapidito sobre la sanidad interior del rey David. Le hice sanidad interior al rey David, ¿qué le parece? ¿Ah? ¿Por qué le hice sanidad interior al rey David? Porque era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios y necesitaba sanidad interior. Si el hombre que tiene el corazón conforme al de Dios necesitó sanidad interior, entonces, ¿qué será? Es bien interesante. Yo parto de la sanidad interior del versículo de Hebreos 4:12, que lo hemos hablado de mucho aquí, ¿verdad? Y es que dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué efecto tiene que hacer la palabra de Dios según ese versículo? Es como un efecto quirúrgico, ¿cierto? Es una operación profunda. Pero no tanto se para, sino que llega hasta la raíz. O sea, va a ser pagando y va llegando hasta el fondo, hasta el fondo. O sea, porque, repito conmigo, sanar no es tocar la superficie, es cavar hasta el fondo. Y eso hace en la palabra. ¿Y por qué todos la leemos y no en todos nosotros produce el mismo efecto? ¿Es que la palabra pierde su poder ante ti, o es que tú ofreces resistencia a la palabra, o es que tú la dejas llegar, tú le pones límite a las escrituras? ¿Ah? Porque si la palabra hace eso, fíjate, la palabra viene allí a hacerte una operación quirúrgica hasta las intenciones, o sea, viene a sanarte por completo, pero desde la raíz. Pero eso entonces va a defender, ya la palabra es poder, dice que es viva y eficaz, tiene el poder de dar vida y es efectiva. Entonces, ¿por qué no en todos nosotros no produce lo mismo? ¿Ah? ¿Será que con esa operación quirúrgica viene a separar las máscaras de tu verdadera esencia con la cual Dios te creó? ¿Será que esa palabra hace eso? Porque viene a separar la persona que nosotros mismos fabricamos a la persona que Dios creó para amarla. ¿Tú me estás entendiendo? El hombre viejo es un hombre ¿qué? Fabricado. ¿Por quién? Por la cultura. ¿Por qué más? Por la misma herencia adánica. Por el entorno.
El hombre viejo, hemos hablado de esto, y oye, caemos allí. Cuando yo he hablado, yo a veces hablo sin saber, pero de verdad que el hombre viejo fue fabricado y no necesariamente a la imagen de Dios, pero fue fabricado, repite conmigo, el hombre viejo fue fabricado para sobrevivir. Por eso que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, no para que sobrevivan. El hombre viejo sobrevive, y por eso que Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el personaje viejo es una mentira que tú inventaste para que la vida no te doliera. Repita conmigo, el hombre viejo es una mentira que yo mismo fabriqué para que la vida no me doliera tanto. Ahora, ¿qué viene a hacer Dios con el hombre viejo? ¿Qué es el hombre viejo? Alguien que fabricamos nosotros mismos, ¿cierto? Por naturaleza, ¿sí? ¿Qué viene a hacer Dios con ese hombre viejo? ¿Viene a restaurarlo? ¿A qué viene? ¿Viene a qué? Viene a matarlo. O sea que dice crucificado, si estás crucificado, Él viene a matar a ese personaje viejo, no viene a crucificar, para rescatar a lo que Él creó. Sí, a veces nuestra vida o la vida de todo parece un terreno nivelado, ¿qué se dice? Nivelado. Por fuera tú puedes mostrar medallas, sonrisas, fotos maravillosas, todo bonito, pero hoy Dios está tratando de, ¿cómo se llama? Está tratando con sanidad siempre de quitar como que las máscaras, ¿no? La apariencia, de una u otra forma. Porque la gente piensa que si le quita la apariencia que trae, queda sin nada. Ya nos aferramos tanto a la máscara, al viejo hombre, que si nos quitan eso, nos sentimos desubicados. Entonces Dios vino a sacarnos la máscara para poder no ver el rostro verdadero. Dios, dile a tu vecino, Dios te ama tanto que quiere rescatar tu verdadero rostro, no la máscara que te pusiste o la que la vida te puso. Dile a tu vecino, tú no eres una máscara, pero te acostumbraste tanto a jugar al enmascarado para sobrevivir al rechazo que pensaste que ese personaje enmascarado era tu esencia, y esa no es tu esencia. Es que hay gente tan valiosa y tan maravillosa, pero la gente se cree el personaje que él mismo formó. O sea, fue un maestro en su arquitectura, tuvo una maestría haciendo su propia arquitectura que realmente no encaja con el diseño divino, ¿no? Alguien le preguntó a alguien, oye, vale, ¿por qué vives tan agotado? ¿Y por qué ese hombre que fabricó esa vida vieja o ese ser enmascarado vive tan cansado? ¿Por qué será? Pregúntale a su vecino, ¿por qué el enmascarado vive tan cansado? Porque en lugar de vivir escalando, de buscar hacia arriba, vive excavando, buscar hacia abajo, para seguir enterrando las cosas y hacer que el tiempo pase y la gente se olvide y hasta él mismo se olvide de las cosas. Esto parece que Dios no hubiera creado una casa de un piso y nosotros en vez de hacer una platabanda hicimos un sótano. Porque las cosas que nos duelen, ¿dónde las metemos? Para que nadie las vea. Le estoy hablando a tu espíritu y a tu alma. ¿Dónde entierras las cosas? ¿Qué escondemos? ¿Los que nos hace feliz o los que nos duele? Los que nos duele escondemos, ¿verdad que sí? Los que nos avergüenza, tal vez nos avergüence y tal vez escondemos lo que no querramos que nadie sepa. Eso lo escondemos. Entonces, el hombre viejo es un experto en el arte de enterrar y esconder.
Repita conmigo, el hombre viejo es un experto en el arte de enterrar y esconder. A veces lo podemos hacer inconscientemente y otras veces conscientemente. Lo cierto es que lo que crece hacia adentro, lo que se entierra vivo, no se queda quieto, sigue creciendo hacia arriba, hacia adentro. Repita conmigo, lo que se entierra vivo no se queda quieto, crece hacia adentro. O sea, eso quiere decir que el alma tiene buena memoria. El alma no olvida. Alguien dijo, lo que entierras vivo no muere, solo se pudre en la oscuridad. Repito conmigo, lo que se entierra vivo lo puede esconder, pero no se muere, solo se pudre en la oscuridad. Y cuando se pudre, produce mal olor. Y eso a veces lo puedes ver en gente. Mientras más habla, produce mal olor. Su forma de hablar lo delata, no lo condena, lo delata, porque la iglesia no está para condenar, sino la iglesia está para liberar. Dile a tu vecino, la iglesia está, ¿no? Pero esto es tremendo. Hoy vamos a hacer una excavación espiritual del rey David, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a hablar de sus victorias o las batallas que ganó, sino vamos a conocer al hombre que lloraba solo por dentro. Y es el rey David, o sea, un rey. O sea, por eso te lo traje a él, porque no era cualquier Catalina, como dicen por ahí. ¿Ah? Te imaginas, después que el profeta Samuel unge a David, el tipo no se fue de una vez al palacio, sino volvió a las ovejas. Él tenía una promesa que iba a ser rey, pero seguía oliendo ¿a qué? A estiércol. Y recibiendo órdenes de sus hermanos. Hay pruebas que son, el silencio de Dios a veces es una prueba. Repite conmigo, el silencio de Dios a veces es una prueba. Dile a tu vecino, tienes que vender el silencio de Dios, tienes que vencer esa prueba. Porque David dice, oye, si Dios me ungió, ¿qué hago otra vez yo en donde están las ovejas? Entonces, ¿para qué Dios me ungió? ¿Qué sigo aquí? Si Dios me trajo hasta aquí, ¿qué pasa ahora? Dile a tu vecino, sigue buscando el rostro de Dios. No busques ser coronado, busque ser amado y busque intimidad en el Señor, ¿no? Y en ese silencio realmente donde se forjan muchos hombres de Dios, y mayormente en la Biblia vemos que mayormente todos se forjaron en el silencio, ¿verdad? Entonces, en el silencio de Dios lo único que uno tiene que tener cuidado es en no resignarse, en resignarse. Repite conmigo, en el silencio de Dios tengo que velar en no aprender a revivir, a sobrevivir resignado. No, el tiempo me pasó. Dile a tu vecino, no vivas resignado. El tiempo no te ha pasado. Ahora es que vienen tiempos maravillosos para tu vida. ¿Por qué dice eso? Porque la resignación es la tumba de la sanidad. Si te resignas no sanas y no creces, pero la esperanza es una semilla. ¿Qué pasa si David se hubiese resignado en el campo donde tenía las ovejas? ¿Qué hubiera pasado? Si David se hubiese resignado a todo lo que le pasaba, Dios lo hubiera mandado ungir. Entonces, ¿a quién unge Dios? Entonces, la resignación no te sube. Y puedes caer en autocompasión y autolástima. Y quien pierde sigue siendo tú, porque Dios no trabaja con lástima ni con resignado. Trabaja con gente que a pesar de siguen adorando a su Creador y siguen confiados y tienen esperanza que el propósito de Dios en sus vidas se va a cumplir. A alguien Dios está cacheteando hoy y le está diciendo, no te resignes, cabezón, porque Dios no unge a personas resignadas. Aló.
Pues sí, a veces Dios busca a alguien que aguantara el rechazo. ¿Cómo es? Dios no busca a alguien que aguante el rechazo con resentimiento. Busca a alguien que a pesar del rechazo sigue adorando con corazón sincero. Bueno, entonces, cuando el profeta Samuel fue a buscar a David, no fue a buscar el currículo de David, que fuera perfecto, sino fue a buscar un corazón conforme al de Dios. Pero David, ¿qué descubrió? David descubrió en su salmo, el tipo descubrió que hay dos cosas, ¿no? Que había una diferencia entre sepultar y sanar. Repito conmigo, hay una diferencia entre enterrar y sanar. Bueno, entonces, enterrar es siempre echarle tierra a todo lo que siente y cada vez lo va enterrando más. ¿Verdad? Entonces, con la esperanza que algún día el tiempo lo borre todo. Repita conmigo. Sepultar es un acto de miedo. Es echarle tierra encima a todos mis traumas, a ver si el tiempo borra todo. Entonces, pero el tiempo es un anestésico, ¿qué se dice? De anestesia. No es un cirujano. Los que están enfermos necesitan un cirujano, no necesitan anestesia. Por eso que el Señor dice, por allá en Hebreos, creo que es, Hebreos 3:15, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo lo endurecieron? ¿Ves? Dios no te pide que esperes a que los años te pasen. Te pide que hoy dejes de echarle tierra a tus traumas. El Señor, dile a tu vecino, creo que el Señor te quiere terminar de arrancar algo que te falta. ¿No? Entonces sanar, sí, sanar es un acto de valor porque tú le pones a la luz al Señor lo que llevas por dentro. ¿Sabes? Es como limpiar una herida con alcohol y cuando el alcohol toca la herida, ¿qué hace? Arde, ¿verdad que sí? Y esa es una señal que la vida le está ganando la batalla a la infección. Pero lo que sí puedes estar seguro es que la luz no viene a avergonzarte. La luz viene siempre a sanarte y a que dejes de sangrar. Dile a tu vecino, no le tengas miedo a la luz. Ya nosotros dejamos de construir sobre el lodo. Dile a tu vecino, el lodo de los traumas, de los secretos. Porque el lodo, aunque nivele, siempre no tiene fuerza. Entonces siempre que pisas, se viene abajo por la realidad que vives. Entonces el Cristo que vino, no vino limpiando la superficie. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Él vino ¿qué? A excavar hasta lo más profundo de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 42. Me hizo sacar del pozo, mira, este es el rey David, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y después, ¿qué dice? Dame otra vez el 2. Y me hizo sacar del pozo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando uno tiene un pozo de lodo? Mientras más te mueves, ¿qué hizo Cristo ahí? Cuando estás en el pozo no tienes fuerza. Y si te queda fuerza, mientras más fuerza tienes, más te mueves. Y mientras más te mueves, más te hunde. ¿Qué hizo Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dile a tu vecino, Jesús en la cruz se embarró de tu lodo para poderte sacar y rescatar y ponerte sobre la peña, que es el mismo. Aló. Por eso todo te va a llevar siempre a la intimidad y a verlo a Él. ¿Qué hizo Jesús en ese salmo con David? Él estaba en la desesperación clama, ¿y qué hizo Dios? Lo sacó.
Diga a tu vecino, y a nosotros nos sacó en la cruz. Ahora, Jesús no te va a limpiar dentro del pozo. Él te saca y te limpia y te pone sobre la peña, sobre la roca que es el mismo, ¿verdad? Entonces, Él no te limpia en el pozo, Él te saca de allí. Pero ¿sabe qué es lo gracioso? Que mucha gente quiere que Dios lo limpie dentro del mismo pozo. Dile a tu vecino, oye, yo como que me había acomodado al pozo, a la comodidad del fango. Como los cochinos que dice la Biblia, y vuelve la puerca al vómito, ¿no? Al charco. ¿Qué te parece? Los puercos se acostumbran a los charcos, ¿cierto? Y tú los sacas y se vuelven a meter. Dile a tu vecino, no están hablando de ti, están hablando de los puercos. Paz. No puedes pretender estar limpio y quedarte sentadito en el mismo pozo. Aló. Aquí me acordaba yo del salmo ese que dice que los que se sientan en silla de escarnecedores. Este versículo se parece, hermano, del lodo cenagoso, ¿no? Ese es el Salmo 1:1, la silla de escarnecedores, y el Salmo 42, el lodo cenagoso. Parece que tuviera hermano. Lo cierto es que sentarse a juzgar desde las heridas es un problema. Cuando la gente sigue con problemas internos y no mejora, eso es una tragedia, porque la amargura se vuelve como una comodidad. Se sientan a hablar siempre de la amargura y ya se familiarizan en ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, esto está como los cuentos de los jóvenes y los cuentos de los viejitos. Los cuentos de los jóvenes son de repente las tremenduras, y los cuentos de los viejitos son qué medicamento estamos tomando juntos, qué nos duele. En estos días le dije a Wally, oye Wally, antes nos sentábamos a hablar una cosa, ahorita no, me duele la columna, no, me duele la pierna, no, que estás tomando para esto y que estás, esos son los temas de conversación de los viejitos. Dile a tu vecino, Dios no decora pozos de lodo, Dios saca a las personas de allí, las rescata y te pone sobre la roca, te da estabilidad, porque ya no depende de tus sentimientos heridos, sino que dependa de la palabra de Dios, que es inamovible. ¿Aló? ¿Qué más hace Dios? Dice, según este salmo, endereza sus pasos, ¿verdad? Cuando estás en el pozo tienes los pasos torcidos, pero cuando Dios te saca, la sanidad no es solo para que te sientas bien, es que para que puedas caminar derecho a tu propósito de gloria por el cual fuiste creado. Y el resultado final del versículo 3, ¿cuál es? Mira esto es tremendo, ¿vale? Puso en mi boca un cántico nuevo, verán mucho esto y te verán. ¿Qué significa eso? Fíjate, ve, ¿cómo sabes tú que una persona ya está sana? Porque cambió su lenguaje. Puedes estar pasando, pero ya tu confianza está en el Señor. No depende de los hombres, depende de Dios, no depende de nadie, depende del Señor. Ya estás entregado. Es como mientras no estés, cuando no terminas de entregarte, que descansas en Él, todavía estás vivo, no estás crucificado. O los clavos los tienes flojos, no. O te pagaste 2 ligas. No. Hay muchas personas que esto lo han experimentado, hay otros que lo van a experimentar en el nombre de Jesús, que ya tú vas a ver que habla otro idioma. El reino te cambia el idioma. Puedes llegar hablando por las heridas, pero ya hablas diferente, porque la sanidad te cambia el lenguaje. Dile a tu vecino, la sanidad te cambia el verbo, te cambia el lenguaje. Entonces, según este versículo, mira, es un testimonio, ¿eh? La gente llega por el testimonio. Oye, vale, este tipo estaba en el lodo y mira ahorita dónde está. ¿Ah? Este tipo siempre se quejaba, siempre hablaba gamelote. Oye, ¿cómo cambió? Eso lo cambiaron. Donde la palabra dice, se mudó en otro hombre.
ya no eres el mismo, la gente no te reconoce. Esto no es religiosidad, esto es vida. El hecho que cambie no quiere decir que no disfrutes, que no tengas opción de ser feliz, de echar para adelante, de sonreírle a la vida. Cuando aprendes a bailar, como dicen por ahí, aprendes a bailar bajo la lluvia, ¿verdad? Entonces esa liberación es la que produce el testimonio. David no era un hombre de piedra, era un hombre bien sensible. El hecho que lo que lo hacía especial no era que no tuviera herida, sino que no tenía miedo de sentirla, de llorarla y de entregársela a Dios en sus salmos. Repite conmigo, lo que hacía especial a David no era que no tuviera herida, sino que no tenía miedo sentirlas y llorarlas y entregárselas a su papá, Dios. Cuidado. ¿A quién le entregas tus heridas? Tienes que aceptar, oye, yo le tengo una yuca, bueno, esto me marcó. No, sí fui marcado, pero se las entregué al Señor. Él no tenía rollo con eso. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo tremendo de David es que era honesto consigo mismo. No, yo herido yo. ¿Qué le pasa a ti? Herido yo. ¿Qué te he hecho? Aló. Aló. Y David tuvo algo de que ser sanado, ¿no? Imagínate tú, el rechazo de identidad, la traición, para tener misericordia de la culpa, para tener autoridad. Repito conmigo, David tuvo que sanar el rechazo para poder afirmar su identidad. Repita conmigo, David tuvo que sanar su rechazo para afirmar su identidad. Tuvo que vencer la traición para tener misericordia. Y de la culpa para tener autoridad moral. Y de todos esos niveles lo iban preparando ¿para qué? Para el trono que Dios le había prometido. Todo lo que venza es la preparación para el propósito por el cual Dios te llamó. Por eso es que no te puedes resignar. Dios no te llamó para dejarte hasta aquí. Dile a tu vecino, donde tú estás ahorita no es tu techo. Tu techo es el cielo. Largo camino te espera, así te dice el Señor. Así que esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Aquí hay algo que quiero. Oye, el tiempo. No, voy a buen tiempo. Entonces, ¿cómo le hago sanidad a David? Yo empecé por el Salmo 51:5. Él confiesa algo muy fuerte aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Repite amigo, ay mi madre. ¿Sabes? Yo así le di vuelta a este versículo para conseguir, porque no me quedé conforme hasta que creo que logré lo que quería saber. Porque ¿qué significa este versículo? Mayormente los comentaristas hablan de la herencia adánica que traíamos. Otros hablan que David era un cacho. David fue un cacho. Levante la mano los que dicen que sí y los que dicen que no. Y si sí, y si no. Lo cierto es que David sabía que él no había llegado de una fiesta, ¿verdad? David habla en una forma que pareciera que él fue un accidente de la vida, que no había sido planeado, o alguien que podía ser una carga en la sombra de rechazo desde antes de nacer. ¿Se puede alguien sentir rechazado antes de nacer? ¿Por qué? Porque el bebé desde la matriz como que absorbe todo, parece una esponja. Todas las emociones que la mamá recibe como que se las chupa, como que si fuera droga. Impresionante, ¿verdad? Entonces, si David tuvo problemas desde su vientre, ¿verdad? Científicamente sabemos que el bebé del vientre no está desconectado, es una esponja emocional. Percibe todo el ambiente espiritual. Esto es impresionante. Por eso es que la madre cuando están embarazadas, mejor dicho, antes de embarazarse,
tienen que saber mejor su historia, por dónde puede pasar. Bueno, entonces David dice, en pecado me concibió mi madre. Para entender esto, vamos a armar un rompecabezas aquí. Quiero que me escuchen. ¿Sí? ¿Estamos todos aquí? Bueno, dice una historia judía que Isaí era el papá de David. Era un hombre muy santo. Repite conmigo, el papá de David era un santurrón. ¿Qué diferencia hay entre santo y santurrón? El santurrón se pasa de santo. Aló. Pero porque ese santurrón, ¿verdad?, entró en una duda terrible. ¿Por qué? Porque él recordó que la abuela, Ruth, era moabita. ¿Estamos todos aquí? ¿Por qué se volvió, por Isaí, volvió ese santurrón? Empezó la tragedia. Entonces este loco de Isaí, porque el santurrón, se acordó de su genealogía. Y en el pueblo judío la genealogía era muy importante. Y en su genealogía, bueno, escúchame, oye, yo tengo una abuela moabita. Quiere decir que yo no soy un judío bien judío. Tengo contaminación en mi linaje. Después de tener 7 muchachos, el tipo se fumó una lumpia, porque yo todavía no entiendo, pero sí creo en esta historia. Entonces, el tipo en su santurronería, ¿qué hizo? ¿Ah? ¿Qué hizo? Oye, vale, yo ofendo a Dios, yo estoy ofendiendo a Dios porque los israelitas tenemos que mantenernos puros. Y yo no soy puro porque mi abuela es moabita. No, entonces ¿qué hizo? Dentro de la misma casa se separó de la esposa. Repita conmigo, dentro de su misma casa Isaí le dijo a la esposa, no, tú y yo no podemos tener más hijos ni podemos acostarnos juntos porque yo no soy un verdadero israelita, yo tengo una descendencia contaminada. Y se separaron. La esposa, imagínate el rechazo. Si te empiezo a hablar de rechazo, la Biblia debería llamarse la Biblia de rechazo, ¿no? Impresionante. ¿Y qué pasó después? ¿Verdad? Entonces, dice, se separaron de cama durante 8 o 10 años. Y los hijos nacieron viendo esa división entre el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque Isaí, repita conmigo, Isaí estaba obsesionado por su pureza religiosa. Pero entonces, cuando los matrimonios en aquella época tenían problemas, podían estar con una sierva que tienen en su casa. ¿Sabes? Como Abraham estuvo con Agar. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué hizo Isaí? Planificó estar con la sierva. Yo creo que el delincuente ese quería estar con la sierva. Y era santurrón. Pero ¿por qué dijo? Si yo me acuesto con la sierva tampoco es de linaje puro, porque también tenía un linaje contaminado. Entonces dijo, bueno, si yo me acuesto con la sierva no tengo problema porque los dos no tenemos un linaje puro. Entonces cuando la esposa se entera, habla con la sierva y le dice, oye, vale, ¿te vas a acostar con mi esposa? Sí, él me dijo. ¿Qué hizo la esposa? Se puso de acuerdo con la sierva y le dijo, no, yo me voy a meter, se iba también la luz allá. Allá no se iba la luz porque no había luz. Y si había una lámpara. Y se metió la esposa esa noche. Y el tipo, dale alegría a tu cuerpo, Macarena, con la sierva. Y nunca supo que era la esposa. Escúchame, para que irle en la cuestión. ¿Me vamos entendiendo? Oye, esto para mí fue impresionante. Porque yo andaba buscando el versículo este y digo, oye, ¿qué dice? Entonces, y el tipo, me imagino diciendo, qué noche, tenía años que no pasaba una noche
La sierva vale la pena. Y era la esposa. Cuando la ve con la barriga, ¿qué dijo Isaí? Esto es un cacho. Si yo, la esposa nunca le dijo el cambio que hubo, para no malponerlo a él. ¿Ves? Entonces por eso es que allí a David lo tenían como un hijo bastardo, como un hijo de un cacho. ¿Me estás entendiendo ahora? Por eso es que los mismos hermanos sabían, no, mi papá no se acuesta con él, salió a preñar, este muchacho no es un cacho, es un hijo bastardo. Entonces, ¿qué hizo para castigar a Isaías a la mujer? Le aplicó la misericordia cruel. ¿Cuál es la misericordia cruel? Vivimos juntos, pero indiferencia total. Aquí no hay alguien que vive así, ¿verdad? Están en la cama, pero la indiferencia. ¿Quién ha aplicado aquí misericordia cruel? Dile a tu vecino, no vinieron hoy. Se perdieron el culto. Fíjate lo que hizo una mentira religiosa. Porque esa es la de Santurrón, ¿verdad? Entonces, le puso en la mente que eso era un cacho y destruyó lo que era la relación familiar, ¿verdad? Entonces, allí es donde ahí es donde una mezcla de crisis de identidad y mala interpretación de la ley. ¿Qué hizo Isaí? Dejó de ver el amor y empezó a ver las reglas. Isaí, repita conmigo, Isaí dejó de ver el amor y puso por encima las reglas. ¿Cuál era la regla? Que los moabitas no podían mezclarse con los judíos o con los israelitas. ¿Ves? Entonces, casi siempre el perfeccionismo religioso destruye el afecto. Tú te enfocas más en el perfeccionismo religioso que en el afecto. Entonces, no dejes que tus miedos de las interpretaciones rígidas de la vida te hagan ver a tus hijos o a tu pareja como un estorbo. Dile a tu vecino, tu pareja y tus hijos jamás serán un estorbo, porque Dios es un Dios de restauración y no de exclusión. ¿Estás oyendo? Mis hijos, mi esposo, Dios no excluye. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ve el árbol genealógico de Jesús es impresionante, porque viene del linaje mismo de David. David fue adúltero, Ruth era una ramera excluida y Rahab era una prostituta. Jesús viene de ese linaje. Eso quiere decir que Jesús no venía a observar el lodo. Él se metió en el árbol genealógico para sanarnos a todos por dentro. Él se metió en el pozo, se metió en tu fango para sacarnos de allí. Por eso es que tu linaje nunca va a determinar tu destino. Dile a tu vecino, tu linaje nunca va a determinar tu destino. Pudiste tener un abuelo así, un tatarabuelo así, eso no determina tu destino. Tu destino ya lo determinó el Señor. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ya saben por qué David se sentía excluido y los hermanos lo veían bastardo, y hasta el mismo papá lo veía bastardo. Mira esto. Sí, yo escribí aquí que David seguro comía afuera y dormía afuera, pero mira esto. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Qué estaba diciendo? David estaba hablando ahí de qué. Pero no estaba resignado. Tú me dejas, yo tengo al Señor. No lloraba, se regocijaba. No lloraba por su familia, se regocijaba en Dios. El regocijo de Dios te da fuerza, no te da resignación, te da ánimo y te sigue dando aliento y fuerza para que sigas tu destino. Entonces, pero ya vas viendo, ahí vas viendo que él se sentía que con sus padres y su madre.
Ajá. Y el Salmo 69:8, ¿qué dice? ¿Qué dice, Nelo? Extraño he sido yo a mis hermanos. ¿Ah? O sea que en su casa estaba completamente impresionante. Ahora ven acá. La soledad del que vive rodeado de gente que debería amarlo, pero no decide verlo, es la peor de las amarguras. Pero David nunca cayó en amarguras. Pero ahora viene la parte más buena. Repita conmigo, la sabiduría de Dios, ¿cómo iba a manejar eso? Si Isaí pensaba que David era un cacho y los hermanos también, y lo tenían apartado, entonces ¿cómo iba a manejar eso Dios? ¿Qué hace Dios? Levanta al profeta. Vamos a leer 1 Samuel 16:4, rapidito. Voy a leer rápido. 1 Samuel 16:4 y voy a leer rapidito. Samuel hizo lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Sí, porque donde llegaba un profeta la gente se asustaba. Él respondió: si es pacífica, vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, lo invitó al sacrificio. ¿A quién purificó? A Isaí, al papá y a sus hijos. Y después lo invitó al sacrificio. ¿A quién no purificó? Al que no estaba. Porque si dice sus hijos, él no estaba en esa lista. No estaban en la lista de Isaí, pero estaba en la lista de Dios. Escúchame, ya va. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó: ciertamente su ungido está delante de mí. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni el alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira la apariencia de los hombres, el Señor mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira. Luego Isaí llamó a Abinad y lo hizo pasar a Samuel, quien dijo: tampoco es este. Después Isaí llamó a pasar a Sama y le: tampoco es este. Hizo pasar al otro: tampoco es este. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿estos son todos los jóvenes? Él respondió: todavía queda el menor. Ajá, mira esto. Mira la sabiduría de Dios. Escúchame. La sabiduría de Dios. ¿Estos son todos tus hijos? ¿Qué dijo Isaí? No dijo: todavía queda mi hijo menor. Porque si mandó a llamar a los hijos, no lo llamó a él. ¿Qué tenía en la mente Isaí? El cacho. Esta predicación se debería llamar Escúchame. Mira la sabiduría de Dios. Cuando el profeta manda a llamar a sus hijos, me imagino que todos se bañaron, se pusieron sus mejores tropas y tal. Y David estaba sudado en el campo, hediondo oveja, y todos haciendo fila. Mira la sabiduría de Dios cómo trabaja. ¿Qué iba a hacer Dios ahorita? Decirle a Isaí: es tu hijo, no es un cacho. Mira cómo Dios trabaja. ¿Ah? Pero David tenía el corazón roto, quebrantado por el rechazo de su padre y el desprecio de su hermano. Y si David sufría el rechazo de su hermano en la cuestión, pero no estaba resignado, ¿qué vio Dios en David para ungirlo? Que no estaba resignado. Su fuerza seguía siendo más grande que su rechazo. Su fuerza en Dios seguía siendo más potente. Dios vio en él un corazón que no se había ni amargado ni rendido. Bueno, podía estar olvidado de su familia, pero no estaba sentado quejándose, estaba adorando siempre. Por eso es que Dios no busca corazones que nunca hayan sido heridos, busca corazones que a pesar de
sigan allí creyendo y confiando en el Señor. De ahí tienes que empezar tu sanidad. Porque Dios, ¿qué hace el hombre? Mira su herida. ¿Y qué hace Dios? Mira qué haces tú con tu herida. ¿A quién se la llevas? ¿A tu pastor? Puede estar peor que tú. Aquí no, los que no vinieron hoy, que tienen otro pastor. ¿A quién tienes que llevarle tus heridas? ¿Qué haces con lo que tienes? ¿A quién se lo llevas? ¿A quién se lo entregas? ¿Ves? ¿No? Entonces, siempre el dolor no sanado, siempre busca a quién culpar. Entonces, imagínate tú ese encuentro. Vamos a ver para ir adelantando todo. Igualmente aquí en el Salmo, mira esto, en el Salmo 51:17, mira lo que dice. Mira lo que dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Quiere decir que la llave que abre la puerta de salida no es tu perfección, es la honestidad. Dile a tu vecino, tienes que aprender a ser honesto contigo mismo y con Dios. ¿Ah? Mientras los hermanos trataban de parecer reyes sin serlo, David mira eso, mira lo que dijo también David en el Salmo 32:3. Mis huesos se han envejecido en mi gemir todo el día. La paradoja dice, el orgullo te hace sentir seguro, pero te mantiene enfermo. La honestidad te hace sentir vulnerable, pero te permite sanar. Por eso que cuando estaba David allí con sus hermanos que lo estaban ungiendo, el Salmo 23 cuando dice, adereza mesa delante de mis adversarios. ¿Quién era su adversario? Su viva familia. Y los hermanos pudieron ver cómo Dios le estaba preparando una mesa a David. ¿Qué tal? Mi copa está rebosando. Ay, bueno, qué bendición. ¿Ah? Y tremendo, porque lo más tremendo fue que a mí me impacta mucho cuando el profeta le dijo, y estos son todos, le preguntó a Samuel, ¿y estos son todos tus hijos? Cuando le dijo así, ¿cómo habrá sido la respuesta en la boca de Isaí? Cuando Samuel, ¿estos son todos sus hijos? Ponga cara de Isaí. Bueno, vamos a ver. Porque tenía en la cabeza que David, aún el menor, falta. David no calificaba, no era una opción. Ni siquiera pasó por la mente de Isaí que su hijo menor pudiera ser elegido. Dile a tu vecino, ¿qué se siente ser olvidado? ¿Qué se podrá sentir? ¿Ah? ¿Qué duele más, la indiferencia o que te griten? ¿Ah? Cuando Dios unge, el profeta Samuel unge a David, ¿qué estaba recibiendo David allí? Estaba recibiendo fuerza para seguir el proceso. David estaba olvidado por su familia y Dios lo tenía presente, pero ahora es que él tocaba camino. Dile a tu vecino, por eso te están diciendo, ahora es que te queda camino. Humanamente, David se dio cuenta que para su padre él era una opción de último recurso, pero humanamente eso se siente como una victoria, pero la sanidad no viene de que te den la razón, sino de que te quiten el dolor. Dile a tu vecino, no busques siempre la razón. Cuando ungieron a David, los hermanos salieron a abrazarlo y a felicitarlo. Al contrario, ¿qué hicieron? Lo mandaron otra vez para el campo. ¿Ah? Impresionante, ¿verdad? Ahora es que me doy cuenta de algo.
¿por qué si el papá de David sabía que en el campo estaban los osos y estaban los leones que mataban las ovejas, y David decía que él agarraba el oso, agarraba el león, ¿por qué el papá se lo echó a los leones? Tú tienes un hijo y sabes que tienes y ahí hay osos y leones, ¿tú vas a mandar a tu hijo allá? Por lo menos una escopeta le da, ¿o no? ¿Por qué el papá se lo echó? ¿Suena feo? ¿O es verdad o es mentira? Porque el final de los hijos bastardos, ahorita Dios va a hacer justicia. Tremenda justicia hizo. Eso a mí me impactó, con razón. El papá lo mandó y se lo echó a los leones cuidando ovejas. Y todavía vienen y lo ungen y todavía para el patio otra vez. Y Isaí estaba tan endurecido que ese tipo tenemos que meterle sanidad interior otro día. Pero yo creo que no sé cómo irá a sanar ese loco, pero, ¿verdad? Pero lo cierto es que David dice en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Qué significa eso? En lo secreto me hizo comprender, ¿viste? En lo secreto fue donde David se mantenía fuerte, porque en lo secreto Dios le revelaba que no te vayas a creer la mentira de lo que ellos dicen que tú eres. Tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que yo hice y lo que yo puse en ti. Eso eres tú. ¿Verdad? Y en el Salmo 139, mira esta sanidad. Vamos a ver ahora. Salmo 39, la cirugía. Si el Salmo 51 es la herida, nací en pecado, el Salmo 39 es la sanidad, la cirugía de la sanidad. Salmo 139:13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Oye, mira cómo habla. Tus obras son maravillosas y esto lo sé bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. En lo más recóndito yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Cómo David pudo decir eso? ¿Cómo David pudo decir eso? Eso tuvo que habérselo revelado el Espíritu. O sea, ¿cómo David? Mira cómo Dios sana. La iglesia te ministra sanidad, pero en lo íntimo es que tú eres libre. Por eso mientras alguien te habla, la iglesia te habla, tú escuchas, pero en lo íntimo, que con el Espíritu Santo, es que tú terminas sanando. ¿Cómo David va a sacar esa conclusión? Es como Dios diciéndole: David, yo fui el arquitecto de tu vida, tú no eres un accidente. Tu padre Isaí piensa que tú fuiste un error o un descuido con la sierva, pero yo fui el creador de tus entrañas. Yo tomé el control de ese momento de la oscuridad para diseñarte pieza por pieza. Porque Dios siempre reclama la autoría de la gente, del ser humano, porque Él es el creador de las personas. ¿Verdad? No importa si los padres no planearon el embarazo, Dios planeó el bebé. ¿Verdad? Entonces, todo lo que Dios diseña es digno de admiración. Dile a tu vecino: todo lo que Dios diseña es digno de admiración. Dile a tu vecino: y tú eres un diseño de Dios. En tu casa te miran con sospecha y te mandan al campo porque te ven como menos que tus hermanos. Pero yo te digo, eres una creación admirable, no eres un desecho, eres mi obra maestra. Así, aleluya, qué bonito, vale. Qué bonito. Pero esto nada más se recibe en el lugar secreto.
¿Verdad? Porque sanar es cambiar la etiqueta de soy un problema por la que soy una maravilla de Dios. Dios no hace basura, Dios hace maravilla y tú eres una creación de Dios. Dígame en el versículo 15, yo te vi cuando nadie más quería verte. Lo que Dios dice, cuando estabas en lo más recóndito, es en el vientre de tu madre, en el vientre que tu padre rechazaba y ocultaba. Mis ojos no te fueron desconocidos. Mientras el mundo te mantenía en secreto, yo estaba entretejiéndote con honor. Yo siempre te tuve presente desde la concepción, sin importar la circunstancia, el dolor, el engaño, nada de eso. Él fue el primer testigo de nuestra existencia. El otro diciendo, Dios es el primer testigo de tu existencia. Dios te dice, tu futuro no depende de tu origen. ¿No? Lo que Dios le dice, tus hermanos creen que tu destino es ser como un pastor olvidado. Pero en mi libro estaban escritos que tú serías un rey. Antes de que naciera, yo había diseñado todos tus días. Naguará. Qué tremendo, ¿verdad? El diseño original de Dios anula cualquier maldición o palabra de rechazo lanzada desde la infancia. ¿Ves? El Salmo 139, Dios le está dando a David una nueva partida de nacimiento. Dile a tu vecino, tú tienes dos partidas de nacimiento. Una la de aquí, la del registro civil, pero tienes una del cielo. Dios le dice a David, ¿sabes qué, David? Tu ADN no es moabita, ni es el pecado. Tu ADN es celestial. Ay, qué bonito. Olvida el silencio de la habitación de tu padre y escucha el canto de victoria que yo escribí sobre ti antes que él fundase el mundo. En tu libro ya me tenías anotado, dice David. ¿Verdad? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Salmo 139. O sea, esto quiere decir que antes que David tuviera un nombre en la cuna, Dios ya tenía un plan. Dile a tu vecino, Dios sigue teniendo un plan con tu vida. Y si el que tienes al lado está viejo, dile viejito y todo. Hoy se levanta el espíritu de Caleb en tu vida. ¿No? El rechazo en el vientre te hace sentir que no tiene futuro. Pero en este versículo le dice David, tu historia no la escribieron los hombres, tu historia la escribió Dios. Dile a tu vecino, tu historia no la escribieron los hombres, tu historia la escribió el Señor y la selló en la cruz del Calvario con tinta de sangre. Esa es tu historia. Como Dios diciendo, yo soy el dueño de la fábrica y no cometo errores. Qué bonito. Ponte sobre tus pies. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Repito conmigo, es mejor tener la verdad que tener la razón. Padre, te doy gracias porque hoy entendí que tú escribiste mi historia y que tal vez tengo que dejar mi historia para entrar en la tuya. Y mi historia se va a revelar. Dígale al Señor, y mi historia se va a revelar en el lugar secreto. Si tú escribiste todo y tú lo haces perfecto, creo que tengo que meterme en la historia original, que en la copia que fabriqué por muchos años.
Quita de mí toda máscara y todas las malas mañas que no encajan en tu historia. Por eso es que anhela que seamos honestos contigo, Señor. Porque solo con tu fuerza y su sabiduría tú puedes ayudarnos a que se cumpla en medio de los errores, de los éxitos y de los fracasos, a que se cumpla la historia que tú escribiste para nosotros.